Este es el video de repaso de la reunión número 3 del grupo UTN-BIM. En la última reunión lo que estuvimos viendo es un poco los temas de la BIM FADU. Dejamos ahí colgados en el blog los archivos con las bases y las condiciones necesarias para poder presentar trabajos, ponencias, workshop o pecha cucha en la BIM FADU. Así que van a tener todo ahí en el blog. Y el calendario, el plazo para el envío de resúmenes a BIM FADU es julio 20 y la aceptación de propuestas va a ser en agosto. Y la jornada, estamos hablando de que va a ser el 10 y 11 de septiembre y el 12, a confirmar en función de la cantidad de trabajos que envíen. Lo que vimos en el sábado fue justamente modelado de barras de armadura en estructuras de hormigón armado. Entonces, antes de comenzar, lo que definimos fue un poco el Level of Development, el llamado nivel SLOD, que se caracteriza por tener números, LOD 100, LOD 200, 300 y 400, y hay un LOD 350 que está entre medio del 300 y el 400. Básicamente lo que define es la manera en que se tiene que modelar y con qué nivel de detalle o nivel de desarrollo. En un LOD 100 se pide solamente los límites geométricos de la figura, en este caso por ejemplo una columna, se va a ver como algo rectangular. El LOD 200 ya exige que se tenga la forma geométrica del elemento. Fíjense que aquí lo que es un perfil Y. En LOD 100 importa solamente el ancho y el largo de esto, y ya en LOD 200 hay que definir la forma geométrica. En un LOD 300 además hay que acompañar esa forma geométrica exacta con la información o determinada información. Y el LOD 400 ya es un nivel de detalle muy alto, donde aparece también la placa de anclaje, los pernos de anclaje, etcétera, etcétera. Y el LOD 350 es un nivel intermedio donde, por ejemplo, no aparecen los pernos, pero sí aparecen todos los elementos de anclaje más grandes. Esto, para que sepan, es algo contractual, es decir, aparece en un contrato cuando se contratan los servicios BIM de una empresa o de un profesional, se define el nivel de detalle. Entonces, si estamos hablando de hormigón armado, nos van a definir en un LOD 400 que tenemos que modelar las barras de armadura, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes pregunten o escuchen que preguntan para qué se van a modelar las barras de armadura en un proyecto, porque es contractual, me lo pide el cliente. El cliente exige en un LOD 400 que yo presente las barras de armadura y las tengo que modelar. Si mi empresa no está capacitada para el modelado de barras de armadura, me quedo fuera del contrato, ¿sí? Bien, una vez explicado eso, hicimos un workshop a partir de un proyecto de una estructura de hormigón. Lo que hicimos fue modelar una base de esa estructura. Y luego hicimos una pausa. Vamos entonces a ver un poco el archivo de Revit. Estos archivos están todos en el blog de la reunión. Yo les presenté lo que sería la memoria de cálculo, o mejor dicho, el diseño de estas bases. Están en un PDF. Esta es la base, por ejemplo, la medianera 4. ¿Sí? Y entonces vamos a ir al modelo y supuestamente creo que esta que está aquí o la otra es la 4. Voy a elegir esa que está allí y voy a las propiedades y aquí está, comentarios base 4, ¿sí? Esta que está aquí es la base número 4. Hay una vista en el archivo que tiene justamente la transparencia de los elementos de hormigón y se ven las barras de armadura. Esta ya está armada para que tengan una referencia de cómo se va a ver el armado estructural de todo esto. Voy a poner líneas finas, vamos a ir a vista. Yo tengo el Revit aquí en español, ¿no? Y líneas finas. Entonces veo todo como si fuera sin grosor, ¿sí? Ahí está. Vamos a comenzar el modelado de esta base. Para eso necesito una vista de planta. Aquí en fundaciones, por ejemplo, tengo la planta. La que tengo que modelar es esta que está aquí. Y vamos con un corte auxiliar. Yo aquí tengo un corte, lo voy a estirar para que me ayude y me sirva en esta base, ¿sí? Voy a botón derecho y voy a ir a la vista. Entonces aquí tenemos, me voy a ir para aquí, la base de hormigón y estoy listo para comenzar a modelar. Dijimos que las familias, en este caso de barras de armadura, se llaman, en la versión en español, vamos a desplazar aquí familias, se llaman armadura estructural y en inglés se llama structural rebar, ¿sí? Y tiene tres componentes. Por un lado, la barra de armadura, que si lo despliego aquí van a ver que encuentro todos los diámetros, ¿sí? Del 10, del 12, del 20. Luego tenemos las formas de armadura, que básicamente definen qué forma va a tener el trazado de esa barra.
Si yo por ejemplo edito la forma número 11, me voy a encontrar con que va a tener una determinada forma, un dibujo por así decirlo. Fíjense, aquí está. La barra número 11 es una barra que tiene un extremo y el otro en L, ¿sí? Como si fuera 90 grados. Y así cada una de las formas, es decir, se van colocando en esta, como en esta subcarpeta. Pero es un componente, digamos, de la barra de armadura. Y los ganchos de armadura que definen un poco cómo termina el extremo de cada armadura, si termina a 90 grados, si termina a 180, o si es un gancho para un estribo, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que definir antes de comenzar el modelado es en la parte de estructura y en la parte de refuerzo, ¿sí? El recubrimiento, ¿sí? Configuración de recubrimiento de armadura. Porque no es lo mismo el recubrimiento para una fundación que para una viga, que para una losa, que para una columna. Todos estos datos me los tiene que dar el proyectista, el estructural en este caso, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, añadir un nuevo recubrimiento. Le pondría, por ejemplo, bases. Y le pondría, no lo sé, por así decirlo, 40 milímetros de recubrimiento, ¿sí? Aceptar. Entonces luego cada uno de los elementos de hormigón, por ejemplo, esta parte de esta fundación, yo tengo en la parte de recubrimiento, vamos a ampliar un poco más aquí, en la parte de recubrimiento de armadura le puedo definir que sea justamente el de bases, ¿sí? Y esta parte de aquí también lo voy a definir como recubrimiento, ¿sí? Aquí tengo varios recubrimientos, ¿sí? Superior, inferior, etcétera. A todos les voy a poner justamente que tenga recubrimiento de bases. Y vamos a comenzar el modelado de las barras de armadura, ¿sí? Voy a elegir la parte inferior de la losa, ¿sí? Y voy a modelar, fíjense aquí, la parrilla inferior, ¿sí? En la parte a lo largo tengo un diámetro del 12 cada 20 centímetros y en la parte así vertical o perpendicular tengo un diámetro del 10 cada 20. Uno del 12 y uno del 10 cada 20. Tengo seleccionado el elemento, voy a la parte de armadura, aquí. Me va a aparecer el navegador de formas de armadura. Voy a elegir, por ejemplo, la primera forma, ¿sí? Esta, que es la forma de armadura 00. Me voy a acercar adentro del elemento y fíjense cómo primero en color verde me aparece como un auxiliar el recubrimiento, para que yo sepa que esta barra no puede pasarse del recubrimiento. Y segundo me va a aparecer la posibilidad de colocarla a lo largo, como lo estoy colocando ahora. Y si cambio aquí donde dice perpendicular al recubrimiento, ¿sí? Lo puedo colocar, digamos, como si fuera un puntito, ¿sí? Es decir, en la forma transversal. La primera barra que yo voy a poner es en la forma, digamos, paralela al plano de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ahí voy a colocar la primera barra, ¿sí? Lo voy a elegir, dijimos que era un diámetro del 12 cada 20. Le voy a dar justamente el diámetro del 12, ahí está. Y vamos a la vista de planta, ¿sí? Vamos a pasarnos a la vista de planta. Aquí está, fíjense que la barra está colocada ahí. Ahora yo puedo hacer paquetes de barras, como si fueran unas matrices de barras, para que Revit automáticamente repita esta barra en todo el elemento. Fíjense que cuando tengo elegida la barra, en la parte de diseño o de layout en inglés, aquí aparece única, está colocando una sola barra. Voy a desplegar y le voy a poner, por ejemplo, que quiero un espaciado máximo. ¿Qué significa? Le voy a dar la distancia máxima entre barras y Revit lo va a acomodar automáticamente, ¿sí? Fíjense que ahí detectó todo el recubrimiento del elemento, colocó un montón de barras y las colocó con un espaciado cada 10 centímetros, cada 100 milímetros. Le voy a poner que las quiero cada 20, ¿sí? Cada 200. Enter y ya estaban colocadas. ¿Qué sucede? Que si yo voy a medir aquí estas barras entre cada una de ellas, vamos a suponer que voy a anotar, aquí está, y voy a hacer una cota, ¿sí? Alineada. Si yo mido esta distancia y esta que está aquí, me va a dar 18, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Revit está colocando de manera equidistante cada barra con un máximo de 20 centímetros. Por lo tanto, las barras pueden tener 18, 19, 17, etc. Esta es la forma más fácil de modelar este tipo de elementos, porque entonces automáticamente Revit los acomoda, ¿sí? Ahora bien, si voy al diseño que está aquí, en este corte, fíjense que esto tiene como si fueran unas patitas para arriba, ¿sí? Voy entonces a volver a Revit, voy a volver al corte este que tengo auxiliar.
Es importante saber que si yo coloqué las barras, fíjense, ahí coloqué las barras, si yo tengo un corte para poder verlas, tendría que llevar el corte auxiliar un poco más atrás de la primera barra para poder modelarlas correctamente. Vamos a ir a la vista, aquí la tengo. Y a esta barra que está aquí, en realidad yo tengo que hacerle dos patitas en cada extremo, ¿sí? Puedo utilizar gancho al inicio y gancho al final, es decir, puedo ponerle un gancho a 90 grados, por ejemplo, así y así, con lo cual me va a quedar un pequeño gancho. Pero si a mí el diseño de esta barra me exige que tiene que ser mucho más alto o mucho más largo, estos ganchos ya no me sirven. Vamos a quitarle ninguno y ninguno. No me sirven, y lo que voy a hacer es editar el boceto de esa barra y dibujarle con líneas dos segmentos más, ¿sí? Por ejemplo allí y allí, ¿sí? Y lo doy fin. De esa manera yo estoy, digamos, modificando la forma de la armadura, y lo puedo hacer, digamos, libremente con un boceto, ¿sí? Fíjense que ahora la forma de la armadura se llama número 13, ¿sí? Y va a aparecer, yo hago clic cuando elijo una barra, hago clic en este botón, aparecen todas las formas de armadura y ahí me tomó la forma, ¿sí? Es una forma media rara como la dibujo, pero en realidad es como una C. Ya tengo la primera barra modelada. Vamos a colocar las que van en sentido perpendicular, que son del 10 cada 20. Elijo otra vez el elemento ese, elijo armadura. Voy a elegir primero el diámetro, porque antes no lo hice. Necesito que sean del 10, ¿sí? Y voy a colocar, ya que estoy, voy a colocar la forma número 13, ¿sí? Pero perpendicular al recubrimiento. Y ahí vamos, ¿sí? No me lo voy a dejar hacer porque estoy por fuera. Fíjense que ahora estoy por fuera del corte. Y vamos a elegir de última la forma número 00, ¿sí? Y no puedo hacerlo porque estoy fuera del corte. Vamos a volver a la vista de planta, ¿sí? El corte, este que está aquí, tiene que estar dentro de la base, porque justo estoy fuera del recubrimiento, para poder colocar esas barras. Vamos a volver entonces a la vista, ¿sí? Vamos a elegir el elemento, armadura, ¿sí? Forma número 13. Y ahora sí, ven, como estoy adentro del elemento, estoy cortando adentro del macizo del elemento, me lo va a dejar colocar. Vamos a suponer que lo voy a colocar por aquí, ¿sí? Ahí está. Vamos a la vista de planta. Estos, si tienen varios monitores, por ahí pueden, dos monitores por ejemplo, pueden colocar con WT, pueden colocar, ahí está, vamos otra vez, WT, y vamos otra vez, aquí pueden colocar una vista 3D, por ejemplo, aquí. Pueden colocar la planta y el corte en este punto y bueno, lo pueden ir trabajando, ¿no? Yo en este caso los voy a ir mostrando vista por vista. Aquí tengo la barra, ¿sí? Ahí la tengo. Es única como la primera que puse antes. Le voy a dar una regla, otra vez un diseño, en este caso el espaciado máximo, que vuelve a ser nuevamente 200. Y ahí lo tengo, ¿sí? Voy a volver a el corte. Y acá, bueno, acá tengo una cuestión, ¿no? Es decir, si yo fuera estricto, tendría que mover este diámetro de ahí a la cara superior de la otra barra, para que no, digamos, para que no se toquen, ¿sí? Entonces ahí me queda correctamente colocado. Y fíjense que si yo toco aquí, ¿sí? Me aparecen dos pinzamientos y estas barras no se pueden colocar tan afuera, ¿sí? O sea que los voy a colocar un poco más adentro, ahí por ejemplo, y aquí. Esto nos revela que el modelado de barras de armadura es una cuestión muy artesanal, muy manual, y tiene mucho que ver con la forma en que lo van a construir luego en la obra, ¿sí? Fíjense que me lo puso cualquier cosa, ¿sí? Aquí, es decir, puso cualquier tipo de barra, nada que ver. Voy a volver a darle la forma 00, ahí está, y voy a ir a la vista de planta. Y voy a usar un segundo corte que tengo aquí auxiliar. Voy a pasarlo por aquí. Botón derecho. Y voy a editar el boceto de la barra. ¿Sí? Aquí está. Creo que es esta que está aquí. Lo voy a editar. Y le voy a dibujar las alitas que necesito. Como hice con la otra anterior, ¿no? Necesito una alita por ese lado y una alita por ese lado. ¿Por qué? Bueno, porque igual la armadura número 13 se la considera como si fuera una C. Digamos. Fíjense que igual la sigue considerando como número 13, pero cuando la coloca de manera horizontal, ¿sí?
Voy a cerrar esta vista porque es auxiliar, ahí la tengo. Y ahora voy a ir a mi corte original, ahí está. Y ahora sí está bien colocada, ¿sí? Vamos a una vista 3D y ya tenemos nuestra parrilla, digamos, colocada en este punto, ¿sí? Bien. Lo que dijimos que resultaba incómodo de todo esto es que para poder ver estas barras de armadura como sólidos, así como se están viendo esas que están ahí, lo que tengo que hacer es elegirlas, ¿sí? Seleccionarlas a todas. En este caso, bueno, puedo elegir, por ejemplo, esta que está aquí y con control apretado, esta que está aquí. Ahí está. Elijo las dos y me tiene que aparecer en las propiedades aquí un pequeño botón donde dice editar, que justamente son los estados de visibilidad. Y para cada vista 3D donde yo quiera que estas barras se vean como sólido, tengo que tildarle la opción ver como sólido. Esto es muy incómodo, pero es real, ¿sí? Es así como se hace en Revit. Y ahí tengo la parrilla, digamos, ¿no? ya modelada. Vamos a modelar, vamos a seguir modelando, por ejemplo, la parte de la viga. Vamos a acercarnos un poco ahí. La viga que se materializa en el medio, en el centro, porque esta es una base medianera. Sí, es decir, lateral, y entonces bueno, hay que materializar una viga, el armado de una viga aquí, que es esta viga que está aquí. Entonces bueno, esto tiene, vamos a hacer primero el estribo, son dos estribos, ¿sí? Uno al lado del otro, del 10 cada 20. Vamos entonces a modelar esos estribos. Estoy aquí, voy a tocar esta parte de acá, voy a la parte de armadura y me fijo si tengo algún estribo aquí. De todas formas, yo no me gusta mucho manejarme con este navegador porque no hace las cosas como me gusta a mí. Pero bueno, aquí supuestamente tengo un estribo, fíjense, paralelo al plano de trabajo. Y bueno, lo podría colocar ahí, ¿no? Ahí podría quedar bien, ¿sí? Dijimos que era el estribo del 10 cada 20, ¿sí? Y son dos. O sea que yo tengo este estribo que está aquí, tiene que ser del 10, está bien. Y lo tengo que achicar un poco, por ejemplo, ahí, ¿sí? Y lo tengo que alargar hasta abajo, por ejemplo, ahí. Ahí está. Y dijimos que eran dos. Bueno, voy a poner uno ahora, ¿sí? Y vamos a la vista de planta y lo tengo aquí al estribo, ¿sí? Ahí está. Lo voy a desplazar con las flechitas para abajo, ¿sí? Lo desplazo directamente con las flechas, o lo puedo mover directamente desde este punto hasta acá abajo. Esto es muy manual, ¿sí? Y a partir de aquí, bueno, puedo desplegar y hacer un número con espaciado para que me dé exacto, ¿sí? Número con espaciado, ahí lo tengo, le pongo un espaciado de 20, 200, ¿sí? Y le puedo dar números, por ejemplo 3, 4, y va apareciendo otro, 5, 6. El problema de esto es que cuando yo voy a un corte en la otra dirección, que yo veo la viga digamos, de manera longitudinal, me doy cuenta de que lo que necesito es algo variable, ¿sí? Aquí está, ¿sí? O sea, esto que estoy haciendo aquí me sirve solamente para dos de estos estribos. Vamos a bajar esta cantidad, 5, 4, 3, 2. Y los otros estribos son variables. Y acá, bueno, acá viene un problema, ¿no? Acá me toca, ¿sí? Voy a copiar, ¿sí? Este elemento desde aquí hasta aquí. Ahí está. Le voy a poner que sea único. Ahí está. Y lo voy a mover 20 centímetros. 0,2. Y aquí entonces comienza un problema porque yo tengo que empezar a hacer variar estos estribos manualmente, digamos, en esta sección, ¿sí? Entonces voy a copiar un par más. Voy a copiar ahí como múltiple. Desde aquí hacia la derecha, 0,20 enter, copio el primero, 0,20 enter, copio el segundo, 0,20 enter, copio el tercero, ¿sí? Ahí está. Y entonces ahora en la vista de planta yo voy a tomar el corte auxiliar, me voy a ubicar en la tercera barra de aquí, ¿sí? Ahí está. Vamos a traernos este límite un poco más adentro, ahí, botón derecho, ir a la vista y lo tengo que empezar a acomodar, ¿sí? Esto, cuando lo quiera acomodar, cuando yo lo quiera bajar aquí, se me va a deformar, ¿sí? Porque Revit tiene esa cuestión. No sé por qué deforma estas cosas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer directamente es tocarlo, editar el boceto, ¿sí? Ahí está.
y a esta línea que está aquí bajarla o llevarla un poco más abajo, ¿sí? Por ejemplo ahí, y terminar de recortar nuevamente todos los extremos, ahí, ¿sí? Y finalizo. Ahí tengo un estribo, vuelvo a la planta, voy al segundo y créanme que esto es así, ¿sí? Es decir, se tiene que modelar de manera manual todos los estribos que sean variables y todas las armaduras que tengan sección variable deben modelarse una por una, ¿sí? Revit todavía no tiene herramientas para automatizar los componentes que son variables en armaduras, ¿sí? Pero bueno, esto se toma el tiempo y se hace. Repito, ¿para qué hacemos esto? Bueno, porque en algún caso puede ser contractual. En algún contrato me pueden exigir a mí que yo el modelo tenga un nivel de detalle LOD 400, donde tienen que verse las barras de armadura, y entonces mi empresa o yo como independiente tendré que modelar las barras de armadura de una forma o de otra, ¿sí? Así se van haciendo, así se van colocando todos los componentes estos en el modelo, ¿sí? No hay más secretos. Voy a elegir a todos los que me quedaron ahí y les voy a ir poniendo la visibilidad, justamente que en las vistas 3D se vean como 3D. Ahí está. Y bueno, y así voy componiendo, voy a borrar estas, ¿sí? Así voy componiendo los elementos de hormigón armado, ¿sí? Ahí lo tengo, ¿sí? En un modelo, ¿sí? Esto, insisto, es un procedimiento que puede resultar muy manual. Ahora les voy a mostrar en unos minutos un procedimiento que puede resultar un poco más automático. Ahora vemos una herramienta para automatizar un poco este proceso. Vamos al navegador de internet y entramos al sitio de estudiantes de Autodesk, ¿sí? Ponemos Students Autodesk. Y bueno, tenemos que tener una cuenta de alumno creada. Eso lo vimos en la primera de las reuniones. La posibilidad de crear cuentas y descargar software legal como estudiante justamente para poder hacer estudios de este software. Vamos aquí a Free Student Software. Vamos a ver lo que son todos los productos. Aquí está abriendo el navegador. Aquí está. Vamos a ir a All Products. Aquí, y en la parte de R, en Revit, abajo dice Revit Extensions, y las extensiones son las que nos permiten tener un plugin o una extensión en Revit para poder generar automáticamente armaduras para elementos que sean regulares, ¿sí? Aquí, bueno, aquí tenemos la posibilidad de descargar las Revit Extension for Education. Solamente hay que loguearse, elegir luego la versión que queremos descargar y descargamos, ¿sí? Yo aquí ya las tengo instaladas, aparecen en una pestaña que se llama Extensions, ¿sí? Y están todas aquí. Vamos a suponer que yo quiero modelar la armadura de esta columna, ¿sí? Entonces selecciono la columna, voy a la parte de Extensions, voy a Reinforcement y voy a Column. Y me va a aparecer un cómodo formulario, ¿sí? Donde yo puedo ver, bueno, aquí están los datos de la columna. En barras, voy a comenzar a colocar las barras de la sección transversal. Vamos a suponer que son diámetros del 16. Y vamos a suponer que son 3 y 3 en cada cara. Aquí tengo toda la nomenclatura y aparecen todas aquí. Los estribos, vamos a suponer que el estribo es, está bien como está ahí, un estribo del 8. ¿Sí? Con ganchos, está bien, y en este caso son cada 20, cada 200. Tengo la posibilidad de condensar los estribos en los nodos, para el caso de sismo, etc. Additional thigh wraps, o sea, estribos adicionales. Vamos a colocarle de manera vertical un gancho, ¿sí? Ahí. Y las esperas, ¿sí? Es decir, cuánto va a sobresalir de la columna la armadura principal para poder luego empalmar con el piso que sigue,
¿sí? Qué tipo de espera va a ser, si no tiene, si tiene una barra adicional, si es la misma barra que se estira, yo le voy a poner la misma barra que se estira, cuántos, 40 diámetros, está bien. Voy a destildar Dynamic Model Update porque si no eso controla todo el tiempo si hay algún cambio en la columna. En Reinforcement Areas hay un apartado para ver en cada, bueno, hacer una verificación estructural de todo esto y le damos OK. Cuando terminemos de llenar toda la información en este formulario, esta extensión lo que hace es crear automáticamente las barras y evitarme un poco el trabajo duro de tener que hacer todo esto. Insisto, esto solamente funciona, ahí lo tengo, en todas las barras ahí modeladas. Funciona para elementos que sean regulares. Si yo quiero hacer esta base que está aquí, y voy a Extensions, y voy a Reinforcement, eso es una cimentación estructural, voy a Spread Footing, digamos, y probablemente no me deje hacerlo, ¿sí? Porque el elemento es raro, está conectado con otros elementos, etcétera. ¿Sí? Si lo quiero hacer como un Pile Caps tampoco, digamos, bueno, pruebe la herramienta que pruebe, no me lo va a dejar hacer, ¿sí? Pero bueno, para cuando los elementos son regulares, como puede ser esta viga, por ejemplo, que es toda continua y de varios tramos, pero como es una viga rectangular, quizás yo tenga suerte, ¿sí? Voy a Reinforcement, voy a Beams, que es vigas. Esta extensión está en inglés, ¿sí? No está en español. Probablemente tenga suerte y me deje modelar las barras de esta viga continua. Y entonces en esa siempre obviamente voy a tener que hacer algunos ajustes, pero bueno, el trabajo más duro me lo va a hacer este pequeño software, ¿sí? Fíjense, aquí está, bueno, aquí tengo un problema de la gráfica, pero aquí me tomó todos los vanos o todos los tramos de la viga con todas las medidas que encontró, y bueno, y comienzo a colocar los estribos, la distribución de los estribos en cada uno de los elementos, en este, voy modificando todo, las barras principales, etcétera. O sea, es un entorno de trabajo muy cómodo y me ahorra muchísimo trabajo para cuando los armados son regulares en elementos regulares. Bien, con eso concluimos y la próxima reunión la vamos a hacer en la semana que viene, este próximo sábado, el próximo sábado 6 de junio. ¿Sí? Nos vemos en la UTN a las 10 AM.